recuerdo que estuviste ayer. Alejandro, cuéntame una cosa, ¿y qué función crees que debería cumplir esta radio comunitaria en la universidad? Porque fíjate que eso la hace distinta, le da un cariz distinto. Una radio comunitaria universitaria. ¿Cuál sería la función que debería cumplir? Ahí te lo pregunto y si quieres decirlo de manera verbal, pues pide la palabra, ¿vale? Jocelyn Pérez Hernández dice, no, pero nuestra Universidad Benito Juárez García, en Ingeniería, en Procesos Alimentarios, busca la posibilidad de tener una radio comunitaria. Pues muy bien. Fíjate, otra radio de los universitarios. Yo creo que las universidades son siempre las mejores escuelas de radios comunitarias, ¿no? De allí han salido los grandes sociólogos de la comunicación, de las universidades, aunque no necesariamente de entornos formativos tradicionales, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, los principales referentes de sociología de la comunicación y que tienen que ver con periodismo comunitario no eran personas doctores en comunicación social o en ciencias de la comunicación. Eran maestros, sencillos maestros, personas líderes sociales que interactuaban con la comunidad y que tenían la necesidad de hacer visible los problemas de su comunidad, ¿no? Aquí dice Andrei, yo ya participo en una radio que justamente ya tengo la duda si es comunitaria o libre o autogestiva. Vale, ¿y por qué tienes esa duda, Andrei? Cuéntanos. ¿Por qué tienes esa duda? ¿Por qué te preguntas si ya no es tan comunitaria o libre o autogestiva? ¿A qué te refieres con eso? Cuéntanos. Porque eso es un fenómeno que se puede dar. Es decir, una radio comunitaria surge, nace con esa vocación y luego pudiera llegar a desviarse en el camino. ¿Qué puede hacer que una radio comunitaria se desvíe en su funcionalidad, en su naturaleza? ¿Sí? Hola, ¿sí me escuchan? Hola, sí, adelante. ¿Eres? Soy Andrei. Vale, Andrei, cuéntanos. Puedes activar tu cámara para que haya más interacción, Andrei. Prefiero así nada más, solo Vale, si les parece bien. vale. Bueno, esta radio surgió como una iniciativa del gobierno local de aquí, de la alcaldía en la que vivo, y se organizó un taller para justamente organizar a la comunidad y hacerla. Y, y pues ya cumplimos un año de estar transmitiendo, Vale. tenemos poquitos programas, eh, pero al principio pues justamente por todo esto de la pandemia, pues la estación está, o el equipo digamos, donde se transmite y todo, estaba instalado en un museo de aquí de la comunidad. Por la pandemia pues los museos fueron cerrados y todo esto, Mm, entonces se trasladó a una casa de lenguas originarias, pero pues justamente los integrantes que ya quedábamos en la radio dijimos, pues no es como muy benéfico para nosotros estar saliendo, estar trasladándonos mm, hasta, pues hasta las instalaciones, ¿no? Entonces decidimos como hacerlo desde nuestras casas. Entonces, pues cada quien ya ha ido poco a poco obteniendo equipo para poder transmitir desde la casa. vale. Y bueno, pues justamente es eso, ya no sé si ya como que se perdió ese, como, porque además la alcaldía ya también tomó el equipo para hacer sus transmisiones pues propias, ¿no? Es Vale. como estamos vinculados con el área de cultura, pues ellos ya tienen su propia programación pues cultural, ¿no? Ya. Los demás miembros pues estamos pues ahí contribuyendo con programas que quizás no son tan culturales o tan en beneficio pues, de la comunidad, pero Mm. pues sirven a final de cuentas, ¿no? Para comunicarlos. Vale, vale, vale. Bueno, una de las funciones, Andrei, que mencionábamos hace algún momento y que mencionaban tus compañeros en el chat, es la función educativa de la radio comunitaria, ¿no? Esa es una naturaleza inherente de la radio comunitaria, su carácter formativo, es decir, de acompañamiento, ese acompañamiento que va, como bien decía Marta, ¿no? Desde se le perdió la vaca a tal miembro de nuestra comunidad, o el perrito, la mascota, o lo que fuera,
o tal familiar se ha muerto su padre y necesita dinero para enterrarle, o está enfermo, etcétera, ¿no? Además de servir para eso, sirve para educar, para que sea un medio de educación, de socialización, ¿no? Marta Ángeles nos comenta que hace un año terminó un trabajo de investigación con mujeres en situación de cárcel, y esta es otra práctica también común, ¿no? Muchas veces las cárceles y estos entornos donde hay personas privadas de libertad se vuelven en espacios perfectos para el surgimiento de radios comunitarias, ¿no? Así que será maravilloso escuchar a Marta contarnos las consecuencias o las conclusiones, pues, de esta práctica de comunicación en un espacio donde, pues, está privada de libertad, pero la voz no, la capacidad para participar y hacer presente sus inquietudes no. Hermoso. Nuca nos comenta: he participado en la conformación de varias emisoras comunitarias que fueron auspiciadas por organizaciones internacionales. Sin embargo, cuando faltó el financiamiento, la comunidad no logró conseguir el recurso para su mantenimiento y se acabó el proyecto. Así con al menos 9 de los proyectos que apoyé a instalar y producir. Qué pena, ¿verdad? Qué pena. Y es que justamente cuando se habla de la gestión de una radio comunitaria, como lo veremos el día de mañana, hay que hacer un plan de gestión que pasa por tomar en cuenta todos estos elementos, ¿no? Que tiene que ver con el sentido de pertenencia y el desarrollo de esa relación intrínseca entre la comunidad y el medio de comunicación de esta radio comunitaria. Cuando no se logra calar efectivamente en la comunidad, pues la radio se vuelve prescindible. La radio comunitaria se vuelve un medio de comunicación más o de información más. Por eso es tan importante que los proyectos surjan como análisis de necesidades in situ, contextuales, y no un poco desde arriba, ¿no? Que es a veces lo que ocurre. Se nos ocurre la idea de crear una radio comunitaria porque pensamos que es una necesidad, lo pensamos nosotros, pero deberíamos hacer primero un árbol de problemas, es decir, bueno, esta radio comunitaria, en el caso en que ustedes lo han dicho, en el caso de Marta, que nos comenta que lo ha hecho en mujeres en situación de cárcel, ¿de quién surge la idea? Marta, cuéntanos. Esta radio comunitaria que se da dentro de la cárcel, ¿quiénes la piden? ¿Cómo se llega a esa conclusión? Ojo, no quiere decir que nosotros como comunicadores, como maestros, como acompañantes, no podamos cumplir el propósito de hacer consciente al colectivo de su necesidad de comunicación. No sé si me siguen en lo que quiero decir. Cuando nosotros estamos en un determinado contexto, nosotros justamente deberíamos poder coadyuvar en que el colectivo se dé cuenta de esa necesidad. A veces tenemos necesidades de las que no somos conscientes. Ese awareness de la necesidad de comunicación, de la importancia de la comunicación, de lo catártico de la comunicación, es nuestra función como maestros, enseñarle a la gente que necesita comunicarse y hacer visible su opinión. Eso, cuando el pueblo siente que falta algo, nace una radio comunitaria, Margarita Plaza Vargas. Así es en Nuca. En el caso de esa experiencia que tú nos comentas, en Nuca, además obviamente de la falta de vinculación de la comunidad, ¿qué otros elementos crees tú que hayan contribuido a que esos proyectos no prosperaran? Nuca, te damos la palabra, cuéntanos, ¿qué crees tú? El pueblo no sentía que había esa necesidad que tú mencionas en la frase de Margarita Plaza, justo eso, no era una necesidad de la comunidad. Vale, entonces, a ver, habría que replantearse, ¿no? el propósito, porque las necesidades no, salvo que estemos hablando de necesidades consumistas y de esa obsolescencia programada en la que estamos en medio de este sistema capitalista, las necesidades no se crean solas, las necesidades surgen dentro del contexto y la persona toma conciencia de ello. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros que una radio comunitaria sea necesidad dentro de una comunidad? En el caso de Marta, ¿nos sigues acompañando, Marta? ¿Cómo surgió esta experiencia que tú comentas
en Mujeres Privadas de Libertad. ¿Cómo surge esto? Cuéntanos un poquito. Sí, justo estaba yo en Chiapas. Ujú. Y estando allá, yo pensaba trabajar una investigación sobre jóvenes y redes sociales. Sin embargo, llegó Patricia Aracil, una activista, y nos dijo, les invito a que me acompañen a visitar a las mujeres en la cárcel. En esta visita me cambió todo el panorama. Yo realmente estaba en mi zona de confort. Y lo primero que observo al entrar a la cárcel es un rastro de sangre que me causó un impacto tremendo. Patricia como psicóloga me iba observando, ¿no? Y entonces entrar también y el hecho de que te van sellando los brazos para que puedas pasar y te dan una ficha de madera, te despojan de todo lo que llevas, ¿no? O sea, tu celular, no pierdes todo contacto con el exterior y te da esta noción de la violencia y del poder del otro sobre tu cuerpo y sobre tu persona. Entonces, no quiero robarte mucho tiempo porque No, no, no lo pero es que a mí me haces, no lo apasiona y me haces. emociona mucho y no sabes el amor y todavía conservo este contacto con mujeres que ya lograron salir, ¿no? Em, el caso es que nosotros íbamos y les impartíamos diferentes talleres. Empezábamos desde a las que había que enseñarles a hablar español, había que enseñarles a leer, y habían allí mujeres universitarias, habían poetisas, no, era una maravilla ese grupo. Y habían unos conflictos entre ellas también que se resolvían a través de reuniones. Nos prestaban la sala de alcohólicos anónimos y entonces ahí nos sentábamos con ellas y dejábamos que dialogaran y nosotras arbitrando de alguna manera para que el conflicto no tomara una dimensión contraria, ¿no? Sino más bien que ellas fueran encontrando sus propias soluciones y respetándose entre ellas, ¿no? Entonces, Y se la les... radio, perdón que te interrumpa, Marta, la radio en este caso, ¿qué función dirías tú que vino a cumplir en este específico contexto? No, es que mi intención es regresar con ellas, pero y regresar con el Vale, proyecto, vale, 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 no perfecto. ponerles, Ya. porque ellas bordan, ellas tejen, hacen artesanías, entonces de pronto nosotros les llevábamos el material, ellas nos daban a nosotras sus productos, nosotras comercializábamos y les regresábamos lo que correspondía. Creo que una estación de radio a ella les ayudaría mucho a ser más solidarias, a comprenderse como comunidad, a poder derivar sus propias problemáticas a través del arte, de la música, el propio entretenimiento, porque otra de las cosas es que les pedimos a ellas que representaran sus emociones, ¿no? Mm, Y yo me encontré con que ellas cargan con unas culpas que ni siquiera, ¿no? Y eso tratábamos de hacerles entender, o por lo menos, bueno, dentro de mi labor era hacerles entender que hay una cuestión que se llama responsabilidad, pero que la culpa te la pone la sociedad, ¿no? ya. Y ellas por ser madres, por ser hijas, por ser esposas, llevaban esta carga. De pronto las había unas muy deprimidas, otras muy optimistas, entre ellas intercambiaban recetas de cocina, entonces creo que tener una estación de radio, empezando porque sea interna, ¿no? Porque creo que después esta podría abrirse y entonces establecer este lazo de comunicación con los familiares, porque resulta también que son mujeres muy pobres y de pronto las dejan de visitar porque Ya. las localidades están muy lejos, el pasaje es muy caro y entonces son campesinos, son indígenas que más bien originarios, ¿no? De pueblos originarios, entonces Ya. que se tienen que trasladar y o comen
o visitan a sus presas y entonces Claro, ellas se claro. quedan abandonadas. Ya, son realidades muy complejas. Yo cuando te escuchaba relatar tu experiencia y lo que tú quieres hacer, en primer lugar, pues vaya nuestra palabra de apoyo para que ojalá lo puedas realizar. Eh, Son realidades muy complicadas, muy diversas, muy contradictorias, las que se pueden vivir dentro de una cárcel, ¿no? Y más en una cárcel de mujeres, porque la mujer generalmente es cabeza de familia, eh, tiene personas bajo su responsabilidad, es complicado, es muy complicado, pero puede ser esa una razón, una motivación para que estas mujeres se sientan bien consigo mismas, sientan que aunque estén presas, su voz no lo está, y pueden hacerse presentes en la sociedad, en la vida de sus familiares que están esperándoles fuera. Creo que es una experiencia hermosa, que además conecta justamente con otra de las funcionalidades, ¿no?, de la radio comunitaria, y es la educación. Es decir, muchas veces las personas que fundan una radio comunitaria lo hacen, por ejemplo, para alfabetizar. Veíamos que era otro denominador común ayer cuando hacíamos esa retrospectiva del surgimiento de las diferentes radios comunitarias, ¿no? Hacer llegar el conocimiento, la formación, la educación que emancipa a los diferentes colectivos es otra de las funciones de las radios comunitarias, ¿no? Comunicar, hacer protagonista, como decía Nuka, que interpele la sociedad a la sociedad misma a través de sus actores, y también pues impactarla a través de la educación. Pues muchísimas gracias, Marta, y ojalá, pues enhorabuena por la idea, y ojalá pues pueda llevarse a cabo. Ahora voy a proyectarles este video, no mucho tiempo, ¿vale? Yo les voy a pasar electrónico, pues el enlace a esta presentación, ¿vale? Para que ustedes puedan mirar con detenimiento los vídeos que también están en la presentación del día de ayer, ¿vale? Esta es un fragmento . Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Son las 7, las 6 en Canarias. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a La Mañana. Que ninguno de ellos habría jurado hace meses presenciar ese espectáculo. Pues así presentaba Pilar Rubio. El proyecto de resolución será votado al mediodía. Está suscrito por los principales grupos, Partido Popular Europeos. Vale, cuando querés. Esto es radio. Al menos la radio que la mayoría de personas conocen. Radio comercial. A grandes rasgos, en la radio comercial solo encontramos noticias o música. Música comercial y noticias comerciales. A simple vista no parece haber ningún misterio. Pero ¿y si os digo que existe otro tipo de radio? No os sintáis mal si no tenéis ni idea de qué es eso de las radios comunitarias. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué narices significa comunitaria? Ni idea. Se me fue la tía. Es que no tengo ni idea de lo que me preguntáis. A ver, no es esto, ni esto. Hay muchos tópicos sobre las radios comunitarias. Tópico 1. Un tópico es, por ejemplo, que las rubias son tontas. O, por ejemplo, que las radios comunitarias son cutres y pequeñas. Por tanto, una rubia comunitaria... Vale, bueno, volviendo al tema. Algunas radios no son tan pequeñas. Quizás no sean como los estudios de la universidad, pero tienen muchos cartelitos, cuadros y dibujos. Los equipos, bueno, a veces no funcionan del todo bien.
Pero bueno, que lo retro está muy de moda. En realidad no importan tanto los medios técnicos, sino lo que se dice, quién lo dice y a quién se lo dice. Tópico 2. La mayoría de políticos y mucha gente que hace caso a esos políticos piensan que las personas que hacen este tipo de radios son maleantes, punkis, ocupas y gente de mal vivir en general. Pero al menos no van por ahí tirando cócteles molotov. Bueno, menos a estos. Y me quiere todo aquel que tiene un gramo de cerebro. A estos sí puede ser que les tirasen alguna que otra piedra. En las radios comunitarias hay de todo. Hay mujeres, hombres, frikis, DJs, amas de casa, inmigrantes. Tópico 3. Algunos profesores de universidad, muy dignos y muy cultos, os dirán: ¿esos que hacen radios piratas son solamente 4 muertos de hambre? Para empezar, esto es piratería. Esto no. Todos los policías de una comisaría. Estos son 4. ¡4! Estos no. Y estos, desgraciadamente, son muertos de hambre. Estos no solo tienen la suerte de haber nacido en un país desarrollado, sino que luchan para mejorar ese país a través de la radio, algo que no gusta demasiado a los políticos ni a los empresarios. Tópico 4. Casi toda la gente piensa que estas radios son ilegales, pero en realidad son alegales. Nada, no sé lo que has hecho. ¿Qué es? Te pregunto yo. Que no son legales ni ilegales. Pues a ver, que no es de noche ni de día, no está lleno ni vacío. Es decir, un cacao mental que hace que estas radios no gocen de privilegios legales, pero tampoco son clandestinas. El gobierno dice: no te doy ni los buenos días, pero voy a dejarte estar ahí en el rincón calladito. Tú pide que ya te diré yo que no. Las radios comunitarias llevan décadas luchando por obtener licencias de emisión y su propio hueco en el espacio radiofónico. Sin embargo, las licencias siempre se las dan a otras personas que las merecen muchísimo más. Por el justo sistema de la dedocracia. Tópico 5. Algunas personas piensan que estas radios no las escucha nadie. Quizás ellos no. Pero muchos de estos sí. Las radios comunitarias hablan de cosas que nunca se tratarían en las radios comerciales. Hay todo tipo de programas y se pone todo tipo de música, aunque a veces se corre el riesgo de que te cierren el chiringuito. A través de las radios comunitarias, muchos se enteran de lo que ha pasado cerca de ellos, otros de lo que va a pasar, otros se sienten identificados y otros simplemente pasan el rato. Pero si hay tantos programas tan variados y mucho más cercanos, ¿por qué algunas personas ni siquiera los conocen? Por 2 razones. 1. Para que una radio se escuche en toda la ciudad hacen falta unos aparatos que cuestan mucho dinero. Y 2. No les interesa que se digan ciertas cosas, sobre todo, no quieren que la gente se dé cuenta de que pueden decirlas. Tópico 6. Muchas personas piensan que los programas de las radios comunitarias son malos, aburridos o están mal hechos. A ver, ¿qué es más aburrido? ¿Que te cuenten cada día la misma historia una y otra vez? ¿Una y otra vez? ¿Una y otra vez? ¿O estar informado sobre si los programas están mal hechos? Porque la mía no es igual. Pues como todo, hay gente que tiene un don para la cocina y otros que no saben ni freír un huevo. Si estos últimos quisieran hacer un programa de radio en una radio comercial, les darían por... Tópico 7. Las radios comunitarias surgen y se mantienen de la nada. ¿Sale de la nada tu portátil? ¿Sale de la nada tu móvil? ¿Y tu iPod? ¿El equipo? ¿Los micros? ¿Las sillas? ¿La mesa de mezclas? ¿Los ordenadores? ¿El mezclador? ¿Los monitores? ¿Los carteles? ¿El alquiler del local? ¿La luz? ¿La conexión a internet? ¿El teléfono? ¿La impresora? ¿El material de papelería? Lógicamente no sale de la nada, sale del dinero. ¿Y cómo consigue una radio comunitaria el dinero? Algunos piensan que es magia, otros que se lo dan, pero en realidad casi todo el dinero sale de aquí. Con ese dinero nadie se hace millonario, aunque algunos piensan que sí y quieren su trocito de pastel. Todas estas personas pagan cada mes para afrontar los gastos de las emisoras y van ahorrando por si pasa algún imprevisto. Ahora, un problema matemático. Si este mes yo tengo 300 euros y me tengo que gastar 100,
y llega un señor y me pide 600 euros, ¿cuántas emisoras comunitarias se cierran por este motivo? Tópico 8. Cuando se habla de radios comunitarias parece tonto preguntar, ¿y a qué se dedican? A ver, a esto no se dedican. En la madrugada. En definitiva, los tópicos son eso, tópicos. Muy bien. Pues a ver, voy a regresarme un poquito, quiero oírles, quiero leerles, quiero que me cuenten qué les ha parecido este trabajo realizado por los estudiantes de comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela, en la que hablan de estos tópicos, ¿no? Efectivamente, se han tocado temas que todos y cada uno de ustedes en el chat han ido presentando, ¿no? El tema de financiación, el tema de todos estos paradigmas sedimentados que existen en el mundo de la comunicación, según los cuales una radio comunitaria tiene que ser aburrida, o una radio comunitaria tiene que estar compuesta por gente rara, estrafalaria, sin educación. Reina, ¿te gusta? Qué bueno, me contenta. Ya le haré llegar a Alex mi presentación completa para que lo puedan disfrutar. Así, del mismo modo, una bibliografía, ¿vale? Que les he preparado, que ha servido para preparar el taller y que son materiales en PDF descargables para que ustedes puedan tener acceso a toda esta información, es decir, cómo vemos el fenómeno comunicacional de las radios comunitarias de este lado del charco, ¿sí? Interesante todo lo que se va diciendo, ¿no? Yo ayer les comentaba, no sé si lo recuerdan, cómo en mi familia crecimos con la radio comunitaria. Mi padre, de hecho, muchas gracias Marta, qué bueno que te ha gustado. Efectivamente, sí, Alejandro, hay que romper ese estereotipo de que la radio comunitaria es aburrida. Enseñar no tiene por qué ser aburrido, aprender no tiene por qué ser aburrido, emancipar no tiene por qué ser aburrido, debe ser un proceso apasionante en el que nos llenemos de felicidad justamente al ver cómo compartiendo cultura, compartiendo conocimiento, se emancipa, se rescata la dignidad de las personas. En mi caso, yo crecí con la radio comunitaria de Caracas, la ciudad en la que nací y crecí. Mi padre español, pero un hombre de estos de cabeza caliente, formaba parte de un movimiento revolucionario, las llamadas guerrillas urbanas de mi país en la década de los 60-70, y él vivió la radio comunitaria y a través de la radio comunitaria alfabetizó muchísimas personas. Creó de hecho un modelo de alfabetización que se llamó Abajo Cadenas. Abajo Cadenas es una parte pequeñita del himno de mi país, el Gloria al Bravo Pueblo. Con lo cual, para mí todos estos temas tienen muchísimo arraigo emocional, ¿no? En mi corazón, porque crecí al lado de un hombre que dio por la comunicación, pero sobre todo por el proceso emancipativo de la comunicación, su vida, hasta el año pasado cuando murió. Creo que las radios pues tienen estos paradigmas que hemos visto, ¿no? Estos tópicos de los que hablan los chicos de la Universidad de Compostela. Esos lugares donde se puede hablar de todo, esos lugares donde se escucha música, la que no escucharías, la que no es comercial, pero que efectivamente necesita del acompañamiento, de la presencia de personas que le den sustentabilidad, que garanticen su permanencia en los espacios de comunicación. Un trabajo extraordinario de estos chicos
que además pues tienen toda esta irreverencia que caracteriza este discurso que evidentemente no tiene compromiso con nadie, ¿no? Yo creo que esa sería pues otra característica que pudiéramos agregar, ¿verdad? La radio comunitaria es independiente hasta cierto punto, porque como también veíamos ayer, todos somos dependientes en alguna medida. Lo acotaba la doctora Angélica Mendieta en su participación en nuestro taller el día de ayer, ¿lo recuerdan? Pues cuéntenme, ¿qué otro tópico pudiéramos agregar? ¿Qué otro paradigma sedimentado, ¿no? Así como ese de que las rubias son tontas, que lo menciona el vídeo de los compañeros de la Universidad de Compostela. ¿Qué otro tópico encontramos en relación a las radios comunitarias? Y sobre todo en relación a la función que están denominadas a cumplir o destinadas a cumplir las radios comunitarias. Les leo por el chat, ¿vale? Seguimos avanzando en este taller y como parte de este proceso definitorio de lo que mañana vamos a ver como el proceso de gestión de la radio comunitaria, pues tiene que ver con qué entendemos por el proceso de comunicación en sí mismo, ¿no? Si creemos que un medio de comunicación está allí para informar, que vale, esa es una función, pues de repente estamos errando la naturaleza del medio de comunicación en el cual queremos participar. Porque la radio comunitaria no solamente busca, como bien lo decía Marta, hacer llegar información a la población, sino busca que esa población se involucre y participe en el proceso de comunicación. Es decir, es bidireccional, es both ways, va y viene esa comunicación. Y yo me atrevería a afirmar que viene más de la comunidad, que la ciudadanía es más protagonista que la propia radio comunitaria. Una radio comunitaria que se hace con las uñas, que se hace con los propios materiales, con la propia tecnología de estas personas que tienen un sueño en común. Un proyecto muy, muy hermoso, una radio comunitaria, que tiene que ser el sueño de varios, que tiene que ser el sueño, como bien decía Nuka, el sueño de la comunidad. Si la comunidad no participa en el sueño sencillamente desaparece. Doctora, tenemos de las redes, estamos transmitiendo también en vivo a través de nuestras redes sociales. Tenemos algunas preguntas y algunos comentarios. En el momento que me indiques, te los voy diciendo. Dime. Perfecto. Ya tú me vas diciendo siguiente, etcétera. Dice, la radio comunitaria debe ser un espacio para la generación de procesos de organización. De esta manera no solo se comunica y se denuncia, sino se forman los cambios que habrán de transformar y alcanzar una vida digna. Comentario de El Adolfo. Muy bien, efectivamente, así es, ¿no? Yo diría que es hasta un proceso de cambio. La radio comunitaria está para dinamizar a la sociedad, para hacerla consciente de sus problemas y sus realidades, ¿no? Esa es la función que está determinada y destinada a cumplir la radio comunitaria. No está allí para vender, no está allí para hacer dinero, no está allí para que solamente la constituyan los muertos de hambre, como dicen los chicos del vídeo de la Universidad de Santiago de Compostela. Está justamente para visibilizar a esos que denominan la sociedad muertos de hambre, para que miremos hacia allí. La radio comunitaria hace visibles a los que no lo son, le da voz a las que no lo tienen. Por eso es tan hermoso un proyecto como este, y ojalá de este taller pues salgan muchísimas iniciativas que sensibilicen, que pulsen la necesidad de la sociedad, la necesidad de nuestras comunidades, y puenten luego con el apoyo. Hay un tópico súper complicado, que es el tema de la permisología, es el tema de las licencias para operar por parte de las radios comunitarias, ¿no? Un tópico, comenta Lucero, dice, puede ser que se conoce un tipo de radio, la comercial, que la conceptualización de la radio comunitaria ha estado alejada y por eso se desconoce lo que puede lograr y potenciar. Es decir, una cosa es que no sea comercial y otra cosa es que pueda sostenerse del aire, ¿no? Como bien dicen los chicos en el vídeo, no se sostiene del aire, de la nada. Necesita actividades, necesita sponsors, necesita patrocinantes, necesita gente que garantice económicamente su permanencia. Efectivamente, así es. No sé si hay alguna, Alex, alguna otra pregunta. Sí. 3 o 4, si me permites, tú me vas Claro. Sí, sí. Oaxaca Vic pregunta, ¿en cuestiones políticas puede ser partícipe una radio comunitaria? Pues yo diría que
ayer llegábamos a la conclusión de que uno de los elementos que ha sido germen de la radio comunitaria es precisamente la necesidad de que oposición o ideologías silenciadas por regímenes establecidos encuentren un espacio de visibilización. La radio comunitaria es el espacio perfecto para que aquellos que no son escuchados por los discursos de poder lo sean a través de las radios comunitarias. Lo veíamos, el caso Argentina, el caso Chile, el caso Venezuela, el caso México, el caso Brasil. Las radios comunitarias son ese espacio, ¿no? Donde, pues, y como lo vamos a ver en los referentes teóricos el día de hoy, pues personas van emancipando desde el punto de vista ideológico a la población. Dice Alejandro Martínez, también puede ser que por el hecho de ser comunitaria la gente piensa que no tiene ningún éxito. Sí, efectivamente así es. Es decir, hay proyectos y experiencias de radios comunitarias profundamente exitosas. Ahora, define éxito. Yo creo que es allí donde estriba la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Qué entendemos por éxito de una radio comunitaria? Alejandro, ¿qué sería exitoso? ¿Cómo pudiéramos calificar de exitosa una radio comunitaria? ¿Qué hace exitosa una radio comunitaria? Una radio que tenga muchísimos seguidores, escuchas, interlocutores. ¿A qué nos referimos con una radio exitosa? ¿Una radio que dé dinero? ¿A qué nos referimos? Bueno, sería que piensen que no tiene casi audiencia, ¿vale? Es decir, yo creo que cuando no se tiene audiencia, pues lo que hay que revisar es justamente el discurso que se está generando. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos las necesidades de nuestra comunidad, si nosotros conocemos las problemáticas de nuestra comunidad, la radio comunitaria está allí justamente para responder a esas necesidades, para hacerlas visibles, para hacerlas escuchadas en el espacio comunicacional dentro de la sociedad. Entonces, yo creo que una radio será exitosa en la medida en que responda a las necesidades de la comunidad de la que ha surgido, ¿sí? Alex, ¿qué otra pregunta había? Cuéntame. Hola, ¿estás? Alex, ¿me escuchan todos? ¿Se me oye? ¿O se ha caído la comunicación? ¿Les oigo? Sí, te oigo. Cuéntame, Alex, perdóname. No, perdón, al contrario. Sí, bueno, hay saludos desde Chiapas, de la Ciudad de México, de Tláhuac, de la Jusco. Y aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué diferencia existe entre radio comunitaria, radio libre y autogestiva? A ver, me parece que nunca... a ver, yo le invito a él que responda a la pregunta, porque justamente estas son características que puede tener una misma radio comunitaria, según lo explicarán los sociólogos de la comunicación. Una radio autogestiva, una radio libre, una radio comunitaria, puede estar, o sea, no son características excluyentes. A ver, Francisco Nocamendi se había ido y volvió. Mira, han preguntado, Francisco, no sé si quieres tú responder esta pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre una radio libre y una radio autogestiva? ¿Quieres responder tú, Francisco? ¿Me escuchas? A ver si le podemos dar la palabra, Alex, a Francisco. A ver, y Marta también ha levantado la mano. Marta Ángeles. Esta respuesta de las personas que nos siguen a través. No tengo vídeo ni audio, qué pena. Pues escríbelo por aquí, Luca, y yo te leo, ¿vale? Marta, cuéntanos, ¿cómo le responderías tú a esta persona que ha hecho esta pregunta? ¿Son excluyentes estas características de la radio o son la naturaleza? A ver, cuéntanos. Yo creo que son rasgos compartidos, ¿no? Efectivamente. Considero que mucho, vamos a pensar, comunitaria es justamente esta que está rescatando los objetivos, las características, las intenciones de una comunidad, de un colectivo. Y entonces podemos hablar de radio universitaria, podemos hablar de radio campesina o popular, podemos hablar de radio indígena, podemos hablar de radio minera, podemos hablar de sindicatos, etcétera, ¿no? Es una gran variedad. Sí. Cuando hablamos de radios libres, a mí me parece que ya estamos hablando más bien de una cuestión legal
Y entonces la radio libre se inscribe dentro de estas estaciones que surgen y que no quieren apegarse a ningún permiso ni ninguna concesión, ¿no? Entonces viven moviéndose y para ellos el espacio virtual ha sido excelente porque viven moviéndose de un lado a otro para no ser localizadas, porque obviamente están fuera de la ley, pero están cumpliendo con su propia misión y su propio objetivo y da la voz a diversos sectores, ¿no? Sí, si recuerdas, Marta, si recuerdas el vídeo que les compartía hace unos minutos, los chicos de la Universidad de Santiago de Compostela los llamaban radios alegales, ¿lo recuerdas en el vídeo? Sí. Y ese concepto me encantó porque dije, es perfecto, o sea, ni legal ni ilegal, ¿no? O sea, es alegales, sí. Entonces, a las radios libres se les conoce así, en Chiapas hay muchas, y oía yo ahí de gente de Chiapas, ¿no? Claro. Y ellos se sostienen justamente a través de patrocinios o... Yo lo que pude detectar, y esto fue escuchando justamente, siguiendo la radio en Chiapas, pude detectar que los comerciales son de los propios comerciantes de las localidades, ¿no? Entonces, ellos pagan algo simbólico, pero que finalmente le ayuda a la estación a mantenerse. Y la autogestiva, considero que es justamente esta estación de radio que se da por un acuerdo común, que igual puede estar dentro y hacer sus trámites legales y entonces adquirir esta personalidad, ¿no? dentro de lo legal, o bien permanecer también alegal, como decían, pero todo absolutamente lo hacen desde ellos mismos. Esta sería mi idea de el trabajo en la cárcel, ¿no? O sea, nosotros vamos a plantear nuestra producción, nosotros vamos a plantear nuestros recursos. Hay una experiencia muy hermosa en Altea de Castro, en Oaxaca. Ellos necesitaban telefonía celular y tenían su estación de radio. Para ellos no era importante otra cosa más que mantenerse comunicados porque el lugar es muy accidentado, ¿no? Entonces, cuando le piden a Telcel que establezca telefonía celular, Telcel les dice que no, porque es una población muy pequeña y entonces no es significativa como clientes, ¿no? O para la venta. Y entonces ellos se unen con gente de la UNAM y con un extranjero de una ONG y fundan Rizomática, me parece, si no me equivoco. Y entonces, pero para esto ya estaba la radio, y la radio les servía a ellos para decirles, se tomó el acuerdo tal, se reúnen ellos en los portales del pueblo, pero la radio les sirve para comunicar a los campesinos que están lejanos, pero que pertenecen a la comunidad. Entonces, eso es autogestivo. Cuando toman todo por sus manos, buscan que se les capacite y lo ocupan para ellos mismos, ¿no? Me parece. Sí, efectivamente. Cuando hablamos de radio autogestiva, son aquellas radios que además de diversificar sus fuentes de ingreso económicas, deben fortalecer su sostenibilidad social y organizacional. Ellas mismas son asociaciones civiles cooperativas, mutuales, y pueden ser incluso organizaciones sin constitución legal, como tú bien lo mencionas. Pero si vemos esto, no son excluyentes estas características, no es que se excluyen unas de otras, pueden complementarse haciendo muy particular a la radio comunitaria. ¿Está de acuerdo contigo, Nuka, con tu definición de radio libre? Y nos comenta que somos frecuencia libre 99.1 FM. Pues muy bien, es
Ellos perfectamente son protagonistas de lo que es una radio comunitaria. Otro tópico que se mencionaba en el vídeo y que también hay que tomar en mucha consideración es el tema de las licencias, ¿no? La adjudicación de esas licencias. Cuando se denomina una radio libre, una radio alegal, de la que hablan los chicos de la Universidad de Santiago de Compostela, pues son estas radios que se revelan a tener que caracterizarse o responder a un determinado modelo, a entrar por ese redil, por llamarlo de alguna manera, y funcionan en ese ámbito de alegalidad. Pero no hay nada más legal que esa forma de comunicación. No sé si estarán ustedes de acuerdo conmigo, porque es eso, es comunicación pura y dura. La comunicación en su mejor estado. Pues seguimos avanzando, Alex. No sé si hay algún otro comentario que me quieras hacer. Seguimos porque pues, me queda buena parte de lo que quiero compartir con ustedes por desarrollar. Vamos a hablar del primer referente teórico. Aquí me va a pasar lo mismo que me pasó ayer, queridos compañeros, y es que no voy a tocar a todos los referentes teóricos que a nivel latinoamericano y mundial pudiéramos mencionar, como aquellos que nos pueden orientar a establecer qué naturaleza queremos que tenga esta radio comunitaria, o tan sencillo como cómo asumimos el proceso de comunicación. Nos cuenta Francisco, esta emisora ha funcionado con base en la cooperación de los socios, además de generación de amigos de la radio que cooperaban para el mantenimiento, ¿sí? Autogestiva, ¿lo ven? Autogestiva, efectivamente. Refiero la 99.1 frecuencia libre. Pues muchísimas gracias, Nuka, por tu participación. Mario Kaplun, argentino, nacido en el año 1923, de antepasados rusos judíos, pasó su niñez y su juventud en Buenos Aires y su vida adulta con algunos intervalos en Uruguay. Ha sido uno de los maestros práctico-teóricos de la sociología de la comunicación. Y yo les comentaba al principio que muchas veces los referentes teóricos de las radios comunitarias o de la comunicación en sí misma no tienen formación de quinto nivel, lo que podríamos conocer como formación de quinto nivel. Quiere decir, no son doctores. En el caso específico de Mario Kaplun, él tan solo era maestro, esa fue la única titulación que llegó a tener. Su vida se entregó justamente a la formación, a la educación. Él consideraba justamente que, aunque no tiene una obra literaria muy prolija, no es muchísimo lo que escribió y lo que produjo, su presencia dentro de los medios populares y el impacto que tuvo, pues es realmente impresionante, ¿no? Entre sus textos importantes tenemos El Comunicador Popular, que es un título clave. Yo les invito pues, a los que seguramente lo conocen, seguramente conocen a Mario Kaplun, pero que se acerquen a su bibliografía. Yo les voy a facilitar algo de su literatura en formato PDF para que los puedan ver, ¿no? Él edita este libro y se publica por primera vez en el Ecuador para el año 1985. Y lo que caracteriza a Mario Kaplun es que él conoce el proceso de la comunicación en la radio, en la televisión y en la publicidad desde adentro. Consideraba que la radio comunitaria debía ser una radio educativa y debía ser una radio inteligente, debía ser una radio interesante. Los chicos de la Universidad de Compostela decían que hay un paradigma sedimentado según el cual las radios comunitarias tienen que ser aburridas. Y eso no tiene por qué ser así. De hecho, no es así. En muchos de los ejercicios de radio comunitaria nos contarán las personas que nos acompañan en el chat. Hay una didáctica crítica presente en Mario Kaplun y desde su proceso de comunicación. Él creía que la radio comunitaria estaba allí para compensar las desigualdades sociales, que la radio estaba allí para promover la comunicación participativa, activa y crítica. Tenía él un programa educativo llamado Jurado 13 y les voy a compartir un pedacito de lo que él considera
qué es la comunicación, y luego un pedacito de uno de estos programas de Jurado 13, ¿vale? La definición de la comunicación que establece Mario Kaplun dice así: la verdadera comunicación no está dada por un emisor que habla y un receptor que escucha. Fíjense que lo hemos estado conversando desde que empezamos la sesión de hoy, sino por dos o más seres o comunidades humanas que intercambian y comparten experiencias, conocimientos, sentimientos, aunque sea a distancia, a través de medios o canales artificiales. Es a través de este proceso de intercambio como los seres humanos establecen relaciones. Los medios masivos, tal como operan actualmente, en casi su totalidad, no son medios de comunicación, sino medios de información o de difusión. ¿Sí? En este sentido, las palabras de Mario Kaplun me parece que encajan perfectamente con todo lo que hemos ido diciendo, ¿no? La comunicación para él debe realizarse de modo que dé a todos la oportunidad de ser alternativamente emisores y receptores, ¿sí? No es monológica la comunicación. Los monólogos no son comunicación. La radio comunitaria no puede hacer un soliloquio, hablar para sí misma. Tiene que escuchar a la colectividad, ¿vale? Vamos bueno, Mario Kaplun fallece el 10 de noviembre de 1998. Aquí hay un breve discurso de él hablando sobre las nuevas tecnologías, pero lo voy a dejar para que lo miren cuando les comparta la presentación, ¿vale? Lo que sí quiero compartirles es un pedacito de este programa educativo que se llamaba Jurado 13. Bueno, vamos a escuchar solo un pedacito. Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted. A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo. Estamos hoy nuevamente en el recinto de la sala de audiencias. Hoy es el día decisivo en este proceso a 67 estudiantes secundarios inculpados de una grave falta de disciplina. Jurado número 13, concéntrese en todo cuanto aquí se diga, porque al final de esta audiencia, usted también tendrá que pronunciar su fallo. El Tribunal del Pueblo va a sesionar. Declaro abierta la audiencia. Señor juez, pido la palabra. El acusador, el director Herrera, parece tener prisa por tomar la palabra desde el principio. Se le concede la palabra a la acusación. Señor juez, usted sabrá perdonarme. No es por hacerle un reproche al tribunal, pero creo que estamos complicando un caso que es muy claro y muy simple. El tribunal ha accedido al pedido de los acusados y ha salido a conocer la realidad. He visto las actas de la encuesta. A ver, lo voy a detener aquí. Hermoso, ¿verdad? Hermoso. Pareciera que no ha perdido validez ni vigencia la figura de ese jurado número 13. La idea de la comunicación para Mario Kaplun es eso, ¿no? En la década de los 70, estos programas de jurado número 13 se escuchaban en más de 600 emisoras de toda la región, de toda Latinoamérica. Esta manera de llegar a los colectivos, de involucrarlos, de hacerles sentir a las personas que son el jurado número 13, que su voz importa para enjuiciar, para analizar cualquier realidad. Es así como este referente de la sociología de la comunicación asume el proceso de la fundación y mantenimiento y gestión de una radio comunitaria. Hermoso, hermoso el trabajo de Mario Kaplun y estos textos que voy a compartirles
de él, ¿no? Este para mí es uno de los referentes obligados al momento de hablar de sociología de la comunicación y de radio comunitaria, porque precisamente él fue uno de los protagonistas de este movimiento en Hispanoamérica. El segundo referente, para mí, importantísimo en este sentido, es Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh va a nacer en 1927 y va a morir en 1977. Va a ser un escritor que va a influenciar profundamente a la sociedad, argentino también, hijo de padre irlandés. Leía muchísima literatura, cuentos policiales, y se va a caracterizar porque su discurso y su manera de abordar la comunicación pues lo va a hacer un hombre peligroso. Y es lo que puede en algunas ocasiones ocurrir con una radio comunitaria, y es que se vuelva incómoda, que se vuelva una espina en el costado del statu quo de la comunicación, ¿no? Que al ser exitosa, entendiendo por éxito cumplir verdaderamente con su función, pues se vuelva incómoda para el resto de los grandes canales masivos de comunicación. Muchos de los estudiosos de la sociología de la comunicación consideran a Rodolfo Walsh como el inventor de este nuevo periodismo, ¿no? Un periodismo que va a utilizar la radio y que va a utilizar las comunicaciones clandestinas, estas radios alegales, como los definen los chicos de la Universidad de Santiago de Compostela, como el espacio perfecto para poder informar e impactar a la sociedad. Durante la dictadura militar en Argentina, Walsh va a crear 2 medios de comunicación clandestinos y de esta manera pues va a ser nómada, como ustedes bien lo mencionaban. Me parece que era Marta, que hablaba de que una radio libre eran personas que iban como itinerantes para no ser pillados dentro de esa condición de alegalidad en la que se mueven. En este caso, pues, la vida de Robert Walsh se va a ver coartada justamente por las características que tenía el proceso comunicativo como él lo concebía. Él pues va a morir en 1977 cuando se encontraba en camino a una cita con un compañero y va a ser aniquilado a balazos, acribillado a balazos por un grupo de tareas, que era una especie de seguridad de los representantes del terrorismo de Estado en Argentina. Esto puede llegar a ocurrir con las personas. Preguntaban más temprano en el chat si el espacio, o no era en el chat, era una pregunta que Alex nos había compartido de las personas a través de las redes sociales, ¿no? Que si las ideologías tenían espacio dentro de la radio comunitaria. Y efectivamente, pues así es, están en su naturaleza. Y que cumplan con esta función de ser espacio para teorías ideológicas divergentes, puede hacer que se constituyan en referentes peligrosos, en que su práctica pueda traerle problemas, que se vuelvan incómodos para los diferentes regímenes, ¿no? En este caso, así le ocurrió a Rodolfo Walsh. Y no solamente le ocurrió a él, sino también a su hija que también pues, va a morir como víctima de su compromiso y seguimiento de las actividades de su padre. Ella y Urondo va a morir, su hija Patricia, a la cortísima edad de 26 años, ¿no? Justamente por sus acciones reivindicativas y revolucionarias dentro de la sociedad. La segunda hija de Rodolfo Walsh, Patricia, ha sido candidata a diputada, representante del Partido de Izquierda Nacional. En este sentido, pues, yo considero que dentro de la sociología de la comunicación un referente medular de lo que es el proceso de la radio comunitaria es Rodolfo Walsh. Estas son palabras de él, ¿no? En el que habla de la muerte de su hija y dice:
en el tiempo transcurrido he reflexionado sobre esa muerte. Me he preguntado si mi hija, si todos los que mueren como ella, tenían otro camino. La respuesta brota desde lo más profundo de mi corazón y quiero que mis amigos la conozcan. Vicky pudo elegir otros caminos, que eran distintos, sin ser deshonrosos, pero el que eligió era el más justo, el más generoso, el más razonado. Su lúcida muerte es una síntesis de su corta, hermosa vida. No vivió para ella, vivió para otros, y para esos otros son millones, y esos otros son millones. Su muerte sí, su muerte fue gloriosamente suya, y en ese orgullo me afirmo y soy quien renace en ella. Él habla de que su muerte fue suya, gloriosamente suya, porque cuando ella es sorprendida junto a su compañero Urondo por estos grupos de seguridad del Estado, ella dice, no me matan ustedes, elegimos, no nos matan ustedes, elegimos nosotros nuestra muerte, y se suicida, se dispara ella misma, ¿no? Por eso su padre habla de que su muerte fue gloriosamente suya. Un referente, sin duda, de lo que es la comunicación y el papel que tiene que cumplir la comunicación. Nosotros vivimos en pueblos profundamente carenciados. América Latina se caracteriza por ser sociedades de grandes asimetrías. Y las radios comunitarias tienen una vocación natural, que es responder justamente a todas esas necesidades de nuestras poblaciones, ¿no? La necesidad de comunicación y de visibilización. No sé si conocían la historia de Rodolfo Walsh, también voy a compartirles algunos de sus obras, de sus documentos. Este sí fue más prolijo, más productivo en textos académicos y textos periodísticos que se han constituido en referentes para América Latina en la sociología de la comunicación. El siguiente referente teórico y el último del que les voy a conversar hoy es Paulo Freire, que seguramente ustedes lo conocen. Seguramente yo diría que es parte de nuestras vidas, Paulo Freire. No hay latinoamericano que tenga cierta inclinación por todo lo que es el pensamiento revolucionario, entendiendo por pensamiento revolucionario aquel que se resiste a ser encasillado en ninguna parte, ¿no? A ser dirigido como borrego por la sociedad, por el sistema educativo. A eso me refiero con pensamiento revolucionario. Conocen obviamente a Paulo Freire, ¿verdad? Dentro de sus formaciones seguramente lo han leído y seguramente conocen de quién estoy hablando. A Freire sí, dice Marta, efectivamente. Estoy segura que nuestra audiencia, las personas que nos acompañan en el taller, pues también reconocen y conocen a Paulo Freire. Paulo Freire, para mí, que además de ser estudiosa de la comunicación, pues soy maestra de historia de mi país, y experta en comunicación, pues considero que Paulo Freire es un referente porque nos enseña desde su vida, que fue una vida complicada, que es una vida complicada, brasileño, nacido, como bien lo dice la lámina, en el estado de Pernambuco, el 19 de septiembre de 1921. Va a ser un hombre muy preparado, pero que también va a experimentar muchísimos problemas en su vida, ¿no? Pareciera que todos aquellos elementos que matizaron su vida, la necesidad, el hambre, el sufrimiento, marcaron su concepción del hecho comunicativo y sobre todo de la educación, ¿no? Asumía la educación como práctica de la libertad. Y seguramente conocen todos ustedes el texto, yo diría que de cabecera para los maestros latinoamericanos, La pedagogía del oprimido. Freire, uno de los padres de la educomunicación y la educación, efectivamente, Carlos, así es, un referente, y ahí tenemos ese GIF maravilloso donde lo tenemos a él, pues, fumando su cigarrillo y viéndonos con esa mirada profunda, ¿no? Intentando hacernos pensar a todos y cada uno. Pues él también se dedicó a alfabetizar
De hecho, cuentan sus biógrafos que logró alfabetizar 300 trabajadores en solo 45 días. Impresionante la obra de alfabetización. Fíjense cómo los procesos emancipatorios y de comunicación pasan por un canal inequívoco, que es la educación. Además de ser un aporte, efectivamente, a la teología de la liberación. Así es. La fe que libera, ¿no? La educación y la fe como procesos fundamentales que sí uniforman y controlan la conducta, pero que fundamentalmente coadyuvan en la emancipación y en la libertad de los seres humanos, ¿no? En el año 1967 va a publicar La educación como práctica de la libertad, y el tema central para Paulo Freire en este texto pues va a ser justamente la concientización del proceso de la comunicación. Es decir, cuando yo comunico y educo, libero. Con lo cual yo diría que no es una característica que reflejen los teóricos de la comunicación, pero una radio comunitaria debería ser una radio libertadora. Debería ser un espacio que libera de diferentes ataduras, que libera de diferentes armaduras, que muchas veces son armaduras epistémicas, que son armaduras ontológicas, armaduras del pensamiento. La educación como práctica de emancipación, de libertad. Pues este referente, Paulo Freire, uno de los más importantes, efectivamente, referentes teóricos de la sociología de la comunicación. Aquí tenemos una frase de Paulo Freire que dice: mi visión de la alfabetización va más allá del ba, be, bi, bo, bu, porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado. Ahora, la actividad que yo les quiero sugerir, que les quiero invitar a realizar para mañana, para que me la envíen a mi correo electrónico, si les apetece, si quieren comentarme sus impresiones, es la siguiente. ¿Qué otro referente teórico añadirías? Yo les he presentado 3 en la noche de hoy. Paulo Freire, el segundo Roberto Walsh y el primero Mario Kaplun. ¿Cuál sería un referente que ustedes dirían, profe, te lo has dejado por fuera, imperdonable? ¿Cuál sería? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues con esta actividad yo termino lo que sería, voy a dejar de compartir pantalla, ¿vale? Y les oigo si hay alguna pregunta, si Alex tiene algún comentario que me quiera hacer, si alguno de los compañeros que nos acompaña en el chat, que han estado bancándome a lo largo de toda esta, bueno, acá son las 2:30 de la madrugada aquí en Madrid, no sé exactamente qué hora es allí, pero cuando miramos los referentes teóricos del proceso de la comunicación, de la sociología de la comunicación, yo creo que esos deberían ser libros de cabecera que deben orientar. ¿Tiene que ser latinoamericano?, pregunta Marta. No. El teórico que tú consideres que debería ser un teórico de cabecera, que debería estar allí en tu mesita de noche, cuando mañana te plantees ir a esa cárcel a emancipar a través de la educación a esas mujeres, ¿cuál sería? Qué lástima que grandes personajes teóricos los callaran de esa manera. Pues así es. Te vuelves peligroso cuando piensas. Yo creo que decían los chicos del vídeo que les compartía, que las radios comunitarias pueden volverse radios peligrosas, porque son ese lugar donde la gente va a decir lo que nadie se atreve a decir. Y se vuelve justamente ese espacio, esa vitrina, para visibilizar opiniones, ideologías que de manera natural no tienen espacio en otro sitio, ¿no? Con lo cual... Tenemos una pregunta en relación con la doctora. Dice, ¿cuáles serían los temas más importantes que se deben de emitir en una estación de radio comunitaria? Pues a ver, fíjate, yo así como cuando uno se plantea la educación como proceso, y hay diferentes escuelas
yo creo que la educación debe partir de un proceso constructivista. Seguramente ustedes conocen lo que es el constructivismo y saben de qué estoy hablando, ¿no? Yo creo que la temática, que los problemas, que la función de una radio comunitaria no debe ser up to bottom, quiere decir de arriba hacia abajo. El proceso debe ser a la inversa. Es mi humilde opinión, mi humilde experiencia. Debe ser bottom up, es decir, desde las bases de la propia comunidad. La gestación, formación y gestión de una radio comunitaria tiene que partir en primera instancia de un proceso de conocimiento de la comunidad donde esa radio pretende funcionar, de un censo de la población, de un conocimiento profundo de sus necesidades, porque son esas necesidades los que van a ser tema dentro de nuestra radio. ¿Me explico? Es decir, no podemos llegar nosotros con una idea preconcebida de lo que nosotros pensamos que la gente necesita. No, pregúntale a la gente qué necesita. Pregúntaselo. La gente te lo quiere decir. Ese jurado número 13, del que habla Mario Kaplún, es el oyente. Haz silencio y oye, escucha. Yo creo que las radios comunitarias están allí. Y ¿saben qué? En la medida en que abres tus oídos y das la oportunidad, la gente te habla y la gente te cuenta lo que necesita. Entonces, creo que pasa por allí, ¿no? Yo los temas no los llevaría preconcebidos. Yo esperaría, pulsaría, conocería. No, un poco, a veces vamos por la vida con posturas de gárgola, ¿no? ¿Saben lo que es una gárgola? Estas imágenes que ven todo desde arriba, desde la frialdad del investigador, diciendo yo creo que el problema es este y creo que la solución es esta, ¿no? El paradigma sociocrítico habla de involucrarte con los protagonistas de los problemas, conocer en profundidad la realidad, para que esa misma realidad te diga cómo puede ser resuelta, los actores involucrados en la solución. Me parece que era uno de los participantes en el chat que decía que había participado en la fundación de varias radios comunitarias, pero que al no contar con el apoyo de la comunidad, pues habían perdido. Si te quieres garantizar, si te quieres asegurar que una radio comunitaria permanezca en el tiempo y el espacio, involucra a la comunidad. Esa es la mejor manera. La mejor manera es que, así como veíamos en las presentaciones, la radio sea un miembro más de la familia en la comunidad. Y que sirva para encontrar a la vaca perdida, como nos comentaba Marta, a la mascota o ayudar a quien lo necesite dentro de nuestra comunidad. Pues no sé si hay alguna otra pregunta. Alex, ¿tienen allí la actividad? Alex, tú tienes mis coordenadas, las tiene la doctora Angélica Mendieta. Correcto. ¿Vale? Con lo cual, cuando puedas me mandas un correíto o te lo envío yo a Angélica, a la doctora Angélica directamente. Y pues les voy a mandar esta presentación, que además está muy chula, ¿verdad? Que está muy bonita la presentación. No es un típico PowerPoint. A ver, que dar un taller no tiene por qué ser aburrido, ¿verdad que no? Siguiendo a Mario Kaplún. Esta herramienta con la que yo he hecho esta presentación se llama Geniali. Es una herramienta gratuita que permite hacer este tipo de presentaciones y que además permite introducir preguntas, la gamificación, lo que se conoce dentro de la educación como gamificación. Tenemos que enseñar y divertir al mismo tiempo. No puede ser un proceso desgastante que provoca cortarse las venas aprender. Tiene que ser interesante y divertido. Así que le pasaré la presentación a los organizadores. Dice, una pregunta, Renato León. En el programa del Congreso no encontré el horario del taller de mañana. ¿Sería a la misma hora y en el mismo enlace? Yo supongo que sí. Si me cambian la hora, por favor avísenmelo, porque aquí es de madrugada y capaz me quedo dormida. Así que si lo cambian, por favor, me lo avisan. ¿Mañana a qué hora nos encontramos? Pues a la misma que hoy, ¿verdad, Alex? No, tu taller de hecho es... ahorita estoy checando en la agenda, dame un segundito. Sí. Para que tengamos muy bien el dato. La radio se convierte en el compañero de la comunidad. Así es. Así es. Yo me he quedado con ganas de fundar una. Yo no sé ustedes, pero yo me he quedado con ganas de
no sé, de emprender una aventura con una radio comunitaria. Hoy más que nunca una necesidad. Lo hablaremos mañana, ¿no? En tiempos de pandemia, las radios comunitarias son más necesarias que nunca. Dime, Alex, ¿a qué hora es mañana el taller? ¿El taller, tu taller? Sí. Estoy checando, permítame un segundito. Está abriendo el programa. A ver, María Elena, qué pena ya a esta hora para... Así es. Aquí estamos con 7 cafés de estos americanos entre pecho y espalda. Pues nada, yo supongo que en la web del Congreso lo colocarán, ¿verdad? Sí, seguramente Vale. la publicación no ha cambiado, lo puedes verificar en la página directamente, ¿eh? Sin mayor problema. Vale, perfecto. Cualquier cosa quedo a la espera de esa información, Alex, sobre todo para el tema logístico, ¿no? Como has visto, me gusta conectarme antes y probar contigo, entonces, si hay algún cambio en el horario, me lo avisa. La gente que está conectada, de momento hay 18 participantes, bueno, Alejandro, Carlos, Marta, Renato, Andrei, por favor, acompáñenos mañana, Nuca, ¿sí? Acompáñanos mañana en este cierre en el que vamos a abordar justamente pues todo lo que serían los mecanismos de gestión. Y yo quiero fundar una radio comunitaria. ¿Cómo aterrizo el proyecto, ¿no? Desde el punto de vista gerencial del término? Es decir, ¿qué tengo que tomar en cuenta? ¿Vale? Mil gracias, María Elena, por tu excelente ánimo y presentación del taller. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Pues nada, si no hay ninguna otra pregunta, Alex. No, yo tenía entendido que tu taller era solamente el día de ayer y el día de hoy, que es lo que estoy ahorita pidiendo que me verifiquen. Vale, pues nada, quedo a la espera, Mi correo electrónico tomaron nota, ¿verdad? Las personas de la presentación, ¿sí? Tomaron nota, de todas maneras lo voy a poner aquí en el chat, ¿vale? mvillalba@unimed.edu.be, ¿vale? Allí lo tienen. Quedo a su disposición y bueno, me aclaras entonces la duda, ¿vale? Gracias por tu tiempo y ojalá nos puedan confirmar el horario para mañana. Chanfle. Hola, Gabriela. ¿Qué ha pasado? Vale, gracias a ustedes, Reina. Espérame un segundito, le vamos a habilitar el audio. ¿Qué pasó? Cuéntame. Hola, no. Oh, uy, perdón, se lo volví a hablar. A ver, espera, que no te oigo, ya va. Dime. Ahí está. No. No, a ver. Ahora sí. Ok, bueno, buenas noches a todos. Antes que nada, Elena, sí, efectivamente a nosotros nos encantaría otro día de taller, pero ya. Bueno, yo estoy escuchando, ¿no? Que si el taller sigue mañana, no, el taller ya acaba hoy, lamentablemente. Qué pena. Pues nada, me van a tener que invitar otro día. Claro que... O si no, los 18 que estamos, ándale, nos vemos mañana en otra reunión. Pues mira, como lo quieran organizar, ¿vale? Porque mañana justamente yo iba a hablar de gestión, de la gestión y de todo por favor, dice Ángeles, bueno, pues sí, yo lo dejo en manos del comité organizador, cuando lo quieran. Yo creo que la idea de estas actividades es que la gente quede con ganas de más y si se ha logrado ese objetivo, pues fenomenal. Me voy tranquila a dormir a las 2:42 de la madrugada de Madrid, me voy súper contenta y pues nada, quedamos, ahí está mi contacto, ¿vale? Claro. Angélica es mi amiga del alma, no solamente somos investigadoras y hemos trabajado en proyectos de la UAP, conjuntamente en comunicación política. Hace 2 años publicamos muchísimas cosas, haciendo análisis de la prensa venezolana, de la prensa colombiana y la prensa mexicana, sino que además es una persona entrañable, maravillosa, generosa, siempre dispuesta. Yo no he escuchado nunca que nadie diga que Angélica no te oye, no. Es una mujer de puertas abiertas, ¿no? Y su corazón también está abierto. Así que para mí será un honor continuar esto. Yo te voy a mandar igualmente el link de la segunda parte, o sea, lo que yo pensaba
desarrollar mañana, y si se puede buscar algún momento, lo damos, lo trabajamos, no hay ningún inconveniente, ¿vale? Sin problema. Sí, claro que sí. Pues mira, yo veo a la gente que estuvo muy interesada, perdón por esta confusión de que si el taller duraba 3 días, 2 días. Como tú lo mencionas, yo creo que podemos generar una invitación, ¿no? Para todos los interesados a hacer un taller posteriormente. Nada más les pedimos que nos den chance de organizarlo. Vale, perfecto, perfecto. Todos, ¿no? Para esto, ¿no? Para que haya la oportunidad de terminar o continuar más bien tu taller. Y pues mientras tanto, pues a nombre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y del CONCITEC, y claro, de la doctora Angélica Mendieta, que de seguro ella anda brincando, ¿no? En todas las salas y de seguro que está aquí. Pues te damos muchísimas las gracias por haber impartido este taller, por haber compartido tus conocimientos, y por lo tanto, bueno, pues aquí está un pequeño reconocimiento a todos. Muchas gracias. ¿No? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Elena del Valle Mejías, por haber impartido el taller de herramientas de gestión para radios comunitarias. Te damos un aplauso virtual, ¿no? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Alejandro Vergara, quien fue coordinador aquí también de este taller y responsable de la sala. No sé si quieres decir algo. No, nada más ya era entregar la constancia que ya hiciste las palabras y agradecerte mucho, Elena, todos tus conocimientos, valiosos aportes, y realmente hubo muchísimo interés de la gente en el taller. Mil gracias, sobre todo la hora y la desvelada. Fue un placer. Igualmente, un abrazo. Gracias. Un abrazo virtual. Sin mascarilla, sin mascarilla. Sin mascarilla. A todos los asistentes, los invitamos mañana. Siguen las mesas de trabajo, conferencias magistrales, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Muy buenas noches. Adiós. Los participantes que